A valorização do docente no Brasil e na América Latina foi o tema central do primeiro Seminário Internacional do Sintep. A atividade aconteceu no dia 19 de outubro e fez parte da pauta do Dia de Mobilização Estadual para a Valorização dos Educadores. A categoria deliberou em Assembleia e fazer com que esse dia seja um dia de mobilização estadual pela valorização do professor e da professora. A perspectiva de trazer um panorama da América Latina, porque aqui ouvimos a experiência do Chile, do Peru, do Equador e do Brasil, sobre qual o projeto de educação que existe nesse país na perspectiva de valorizar esses profissionais. Observamos que essa demanda, ela não é só nacional, não é só estadual nem nacional. É uma demanda internacional, colocada para toda a América Latina e que precisa ser enfrentada também de forma conjunta, mas a partir do local que nós atuamos. Então, realizar esse seminário traz a perspectiva de você partir da escola, do município, na perspectiva de organizar a luta, entendendo que a luta ela é ampla, que nós não podemos desistir, porque ela é um projeto amplo que ocorre no município, no estado, no país e fora do país. Então, ter essa percepção, ter essa noção, para que isso, ao entender esse caminho, fortaleça nosso espírito de luta, de vontade, de desejo, para continuar fazendo a transformação necessária para esse país. No encontro, o presidente do Sintep, Heleno Araújo, informou que a entidade firmou uma parceria com um grupo de estudos sobre o trabalho docente, o Gestrado da Universidade Federal de Minas Gerais, para desenvolver uma pesquisa em toda a rede estadual com o objetivo de traçar o perfil do professor. O estudo vai se desdobrar sobre algumas redes municipais, como no caso do Recife, ponto de partida da pesquisa. A primeira palestra do seminário discutiu a valorização docente no contexto de novos projetos educacionais. O professor Ronald Garnello, da Universidade de Ciências Humanas do Peru, falou sobre o acúmulo de tarefa dos professores, que influencia no bom desempenho do ofício. Ele ainda destacou a importância da luta dos sindicatos pela valorização dos professores. La valorización de la formación docente y del ejercicio docente está, diríamos, en la discusión y en la agenda no solo de los gobiernos, sino de los sindicatos y de los maestros. Porque en las reformas educativas, a partir de la década del 90, se ha cambiado el aspecto de la gestión y el aspecto curricular. Entonces, en esos dos aspectos ha generado que el maestro tenga pues mayores, diríamos, tarefas, actividades, y ha, diríamos, precarizado el trabajo de los maestros. En esa dinámica, la valorización se convierte en una responsabilidad de los gobiernos y en una lucha de los sindicatos y de los maestros de las aulas. O professor Carlos Crespo, da Pontifícia Universidade Católica do Equador, destacou a importância do seminário como uma ponte para construir diálogos entre os países da América Latina. A vantagem de este encontro é colocar os países em diálogo, porque cada país tem ficado isolado, cada tentando transformações, y esa oportunidad de cruzar, de intercambiar, crear, bueno, en español sería crear puentes, ¿no? Diálogo, y eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Tanto a Brasil. Brasil tiene mucho que enseñar también a América Latina. Entonces nosotros también venimos a aprender y también venimos a compartir experiencias que tenemos en nuestros países, ¿no? O professor chileno Emílio Gautier expôs os problemas enfrentados pelo sistema educacional do Chile devido à crise educacional que aconteceu no país em 2010. Segundo ele, os alunos e professores ainda sofrem as consequências daquela crise. No período da tarde, o debate no seminário girou em torno da formação profissional, que é considerada um dos pilares da valorização docente. A professora equatoriana Magali Robalino falou sobre a docência como fator central para a qualidade dos processos educativos y para la calidad de la formación de los estudiantes. La docencia es ahora mismo uno de los temas centrales en todo el proceso educativo. Antes se pensaba que los docentes eran igual que los textos escolares, que los edificios, que la infraestructura,
Ahora sabemos que el factor docente es un factor central en la calidad de los procesos educativos, en la calidad de la formación de los estudiantes, y por eso es que la valorización de la profesión docente es una perspectiva para recuperar el papel central, protagónico que tienen los docentes en la educación, no solamente en los espacios de aula, de escuela, sino también como parte de la definición de políticas educativas, en las decisiones de la política nacional. Y por eso la formación es fundamental para formar estos docentes que se requieren para ser actores de la política educativa también. Hay muchos aportes y muchas investigaciones que están hablando, en primer lugar, de que la formación de maestros tiene que ser una formación político-técnica, política en el mayor sentido de la palabra. Es para participar en la definición de las políticas educativas, de los planes nacionales. En general, los docentes están formados solo para el trabajo técnico, para el trabajo didáctico. Es preciso formar docentes con estas capacidades para participar en los cambios educativos, en la definición de los cambios educativos. En segundo lugar, es importante construir instituciones de formación que en sí mismas sean organizaciones de cambio, que están constantemente renovándose, que están aportando con conocimiento en la formación de maestros. Y por otra parte, es muy importante que la formación de docentes sea la formación de ciudadanos docentes. En este sentido, es pensar que la docencia es una carrera estratégica para el país y por lo tanto se necesita acuerdos nacionales, que es algo que está haciendo Brasil ahora, pero al mismo tiempo se necesita identificar aquellas especificidades que debe tener la formación de acuerdo a los territorios, de acuerdo a las comunidades, a los estados. Por eso no hay una receta para la formación de maestros, pero sí hay orientaciones que están diciendo por dónde caminar en este sentido. A professora Miriam Feldferber, da Universidade de Buenos Aires, na Argentina, falou sobre a valorização profissional como um processo de luta e conquistas dos trabalhadores de educação e por processos de desenvolvimento de políticas públicas e institucionais que deem condições para que os professores possam trabalhar adequadamente. Es importante entender que la valorización no es algo que alguien le puede dar a otra persona, sino que tiene que ver con un proceso, por un lado, de conquista, lucha desde los propios trabajadores de la educación y también con el desarrollo de políticas, condiciones institucionales que permitan que buenos docentes desarrollen su trabajo en escuelas con los recursos, las condiciones, a partir de definir buenas condiciones de trabajo, un proceso de formación adecuada y un reconocimiento de la centralidad que tiene el desarrollo de la educación en nuestras sociedades. Nosotros estamos trabajando para que el trabajo de docentes, las condiciones de trabajo, la formación de los docentes pueda ser reconocida dentro de un proyecto político educativo más amplio, ¿no? La valorización de los docentes no es una cosa que alguien puede dar, no es un reconocimiento que puede construirse de afuera, sino que tiene que ver con el desarrollo de la propia profesión y sí con la generación de condiciones adecuadas para que los docentes puedan desarrollar su tarea, ¿no? Al servicio de la finalidad, el servicio de la valorización del trabajo del profesor está en función de los alumnos, que los alumnos puedan aprender, que puedan ejercer su derecho a la educación y eso me parece que es central. Segundo a professora Helena Freitas, da Unicamp, quando se fala em formação, que é o ponto central do processo de valorização, é preciso rever as questões como a dificuldade de inserir professores em universidades públicas e a evasão dos jovens nas licenciaturas. A professora ainda destacou que a luta por melhorias na educação passa por mudanças de consciência. A vice-presidente do Sintep, Antonieta Trindade, considerou o seminário como um encontro muito positivo, porque trouxe para a mesa de debates a situação dos professores, não só do Estado, mas sim de toda a América Latina.
Essa é uma iniciativa muito positiva da direção do Sintep, de trazer aqui para Pernambuco o debate da situação do professor em vários países da América Latina. Ao término aqui do debate, a gente verifica que os problemas que nós vivemos aqui no Brasil e em Pernambuco são semelhantes aos problemas do Equador, do Chile, né, da Argentina, porque na verdade há um desprezo do ponto de vista internacional, inclusive do papel que o professor joga. O professor deixou de ser o centro do debate da educação e passou a ser um apêndice desse debate. Então, esse processo de desvalorização do professor tem tido consequências diretas na qualidade da educação. Os métodos que se procura para solucionar os problemas da qualidade são métodos burocráticos, gerenciais, não são métodos que têm uma intervenção mais pedagógica na escola. Então, acho que a partir desse seminário, a categoria amplia o seu leque de visão acerca dos problemas da educação na atualidade do mundo de hoje.